¿Alguna vez imaginaste que una comunidad del antiguo Israel sobrevivió por más de 1000 años en el corazón de China? No es una leyenda, es una historia real, poco conocida, pero llena de fe, perseverancia y milagros. Hoy descubrirás la fascinante historia de los judíos de Kaifeng, una comunidad que cruzó continentes, atravesó culturas y mantuvo viva la llama de la promesa de Dios. ¿Quieres saber cómo el pueblo de Abraham, Moisés y David llegó a tierras lejanas, y qué nos dice eso sobre el cumplimiento de las profecías bíblicas? Quédate conmigo porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu perspectiva sobre la historia y el plan divino para su pueblo. Para entender cómo el pueblo de Israel llegó al corazón de China, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Mucho antes del Internet, antes de los aviones, incluso antes del descubrimiento de América. Nos situamos entre los siglos 8 y 9 después de Cristo. El pueblo judío, tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo y la diáspora que lo dispersó por todo el mundo, comenzó a establecer comunidades en los lugares más remotos, Babilonia, Persia, África, España, y también Asia. Un viaje espiritual por la ruta de la seda. La ruta de la seda no era solo un camino comercial, era un puente entre civilizaciones. Por ahí no solo se transportaban telas, especias y gemas, sino también ideas, creencias, idiomas, y fe. Fue por esta ruta que grupos de comerciantes judíos, especialmente desde la zona de Persia, el actual Irán, comenzaron a aventurarse hacia el este. Eran hombres fieles, profundamente ligados a su Dios, a su Torá y a su identidad como hijos de Abraham. Muchos estudiosos creen que estos judíos se establecieron en ciudades estratégicas como Samarcanda, Bujará, y finalmente, en la ciudad imperial de Kaifeng, China. ¿Por qué Kaifeng? Kaifeng no era una ciudad cualquiera. Durante la dinastía Song del Norte, se convirtió en una de las capitales más ricas, sofisticadas y multiculturales del mundo. Allí convivían chinos, musulmanes, cristianos nestorianos, y también judíos. Lo más fascinante es que, a diferencia de otros lugares donde el judaísmo era perseguido, en China fueron bien recibidos. Los emperadores les permitieron integrarse, tener oficios, e incluso construir sinagoga. Esto demuestra algo muy poderoso: el pueblo judío no solo sobrevivió, sino que prosperó en una tierra extranjera, sin perder su fe. Cumpliéndose lo dicho por el profeta Jeremías: así ha dicho Jehová, no destruiré completamente a Jacob, ni olvidaré su simiente. Jeremías capítulo 30, versículo 11. Primeros testimonios históricos. Los registros históricos chinos hablan de un pueblo extranjero, monoteísta, que no adoraba a ídolos ni comía cerdo. Los llamaban los que remanecen fieles a su ley. Más adelante, serían conocidos como los Tiao Jin Jiao, literalmente, la religión que tira de la ley. ¿Y qué ley era esa? La ley de Moisés, llevada en pergaminos desde el desierto del Sinaí, hasta el lejano oriente. Aunque no dejaron muchas escrituras propias, lo que sí dejaron fueron 3 estelas de piedra que cuentan su historia con detalle, y que abordaremos más adelante en este video. El misterio de su llegada. Algunos relatos orales de la comunidad de Kaifeng afirmaban que sus ancestros llegaron a China durante la dinastía Han, entre los siglos 2 a.C. y 1 después de Cristo, lo que los colocaría incluso antes del nacimiento de Cristo. Otros señalan la dinastía Tang, siglos 7 al 9, cuando los contactos con el mundo islámico y judío eran más fluidos. Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo en la fecha exacta, lo cierto es que para el siglo XI ya existía una comunidad judía plenamente establecida en Kaifeng, con sinagoga, escuela, rabinos y tradición viva. Y todo esto, sin conexión con Europa ni Jerusalén. Es como si Dios hubiera preservado una tribu secreta, escondida a los ojos del mundo, pero fiel a su pacto. ¿Qué motivó a estos judíos a cruzar desiertos, montañas y mares para llegar tan lejos? Fue el mismo motor que ha movido al pueblo de Dios desde Abraham: la fe, la esperanza, y el deseo profundo de mantener viva la palabra del Altísimo, aún en tierras extranjeras. La historia puede olvidarse en la memoria de los hombres, pero la piedra no olvida. En Kaifeng, hay 3 monumentos únicos en el mundo, levantados por una comunidad judía casi olvidada, que nos hablan desde el pasado. 3 estelas de piedra talladas con esmero y reverencia, que no solo registran fechas y nombres. Registran fe, identidad y la fidelidad de un pueblo al Dios de Israel. ¿Qué son las estelas? En muchas culturas, levantar una piedra significaba dejar huella. En la Biblia, Jacob erigió una piedra para recordar su encuentro con Dios, Génesis capítulo 28, versículo 18. En China, las estelas eran el medio oficial para grabar decretos, historias familiares, méritos y enseñanzas.
Así que cuando los judíos de Kaifeng decidieron levantar estelas en los siglos XV, XVI y XVII, lo hicieron para preservar su legado espiritual en una tierra extranjera. Las tres estelas principales. La estela de 1489. Es considerada la más antigua. Relata los orígenes de la comunidad. Menciona que los judíos llegaron durante la dinastía An o Tang. Dice que trajeron consigo los 5 libros de Moisés y que su religión se basaba en la adoración del Señor del Cielo, una forma aceptable para referirse a Dios en el contexto chino. Nuestros ancestros venían del oeste, obedecían los mandamientos del cielo, y practicaban el culto verdadero. La estela de 1512. Habla de la reconstrucción de la sinagoga por órdenes de la comunidad. Enumera las reglas dietéticas, la circuncisión, el sábado, la oración y el estudio de la ley. Hace una mención profunda a Moisés, quien recibió la ley divina. También honra al emperador por permitirles practicar su fe libremente. Aunque hemos venido de tierras lejanas, no olvidamos las palabras de la ley. Las mantenemos vivas por el bien de nuestras almas. La estela de 1663. Es la más extensa. Menciona a Abraham, Moisés, Esdras, Aarón y David. Afirma que su historia se remonta a más de 1000 años antes. Habla de la importancia del estudio de la Torá y de la fidelidad a Dios incluso en el exilio. Nuestros sabios han dicho, mientras el pueblo siga la ley, no se perderá. Por eso seguimos rezando, ayunando, y enseñando a nuestros hijos los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué hace tan especiales estas estelas? Primero, fueron hechas por los mismos judíos, no por terceros. Segundo, están escritas en chino clásico, lo que muestra cómo adaptaron su fe a un contexto completamente distinto sin perder su esencia. Tercero, contienen referencias bíblicas precisas, sin necesidad de traducción ni contacto con Jerusalén o Europa. Eso significa que su fe se transmitió oralmente, por generaciones, sin ayuda externa. Y cuarto, no hay nada igual en todo el continente asiático. Un pueblo fiel, en piedra. Estas estelas no son solo documentos históricos. Son testimonios de perseverancia espiritual. Cada palabra grabada en esa piedra es un eco de Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos. Imagina a esos hombres de fe escribiendo con martillo y cincel lo que no querían que se olvidara. Imagina a los niños aprendiendo hebreo en una sinagoga escondida entre pagodas. Imagina el susurro de la Shema Israel repitiéndose en un dialecto lejano, pero con el mismo fervor que en Jerusalén. Estas piedras hablan. No solo cuentan una historia. Proclaman una verdad. Dios no olvida a su pueblo, ni siquiera en la tierra más lejana. Como dice Isaías capítulo 49, versículo 16. Heje aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Y si el pueblo no se olvidó de Dios en Kaifeng, ¿por qué habríamos de olvidarlo nosotros? La vida de los judíos en Kaifeng era una mezcla única, mantenían prácticas tradicionales como la circuncisión, el descanso sabático y las leyes kosher, mientras convivían con vecinos budistas y confucianos. Sus celebraciones, su manera de orar y sus códigos morales mostraban un pueblo que no había olvidado la alianza con Dios. Pero también tuvieron que adaptarse, aprendieron el chino, adoptaron algunos modismos y mantuvieron la armonía en su entorno. La sinagoga, centro espiritual y social, fue un símbolo de resistencia y unidad. Pero la historia no siempre fue amable, inundaciones destruyeron sus templos, y la pérdida de rabinos y textos sagrados fue un golpe duro. Sin embargo, su identidad sobrevivió en nombres, símbolos y la memoria colectiva. La sinagoga era mucho más que un templo. Era escuela, refugio y símbolo de esperanza. El edificio original, construido probablemente en el siglo XII, fue destruido y reconstruido al menos 3 veces por inundaciones del río Amarillo. Pero cada vez, con esfuerzo y unidad, el pueblo la volvía a levantar. El diseño combinaba arquitectura china tradicional con elementos hebraicos. Una mezcla única entre Oriente y Occidente. Allí se guardaban los rollos de la ley, se rezaba, se ayunaba en Yom Kippur, se celebraba Pesaj, la Pascua, y se enseñaba a los niños a memorizar el Shema. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aunque lo dijeran con acento chino, la fe era la misma. Sus costumbres diarias, en sus hogares, seguían las leyes kosher, adaptadas a los ingredientes disponibles en China. Usaban arroz, verduras locales, y carne inspeccionada ritualmente. No mezclaban carne con leche, y evitaban el cerdo, algo raro en China, donde es alimento común. Guardaban el sabbat cerrando sus negocios y celebrando con cantos, panes trenzados y oraciones. Celebraban las festividades con modestia, sin alardes, pero con profunda devoción.
Tenían mikvés, baños rituales, enterraban a sus muertos según la halajá, y bendecían a sus hijos el viernes por la noche como lo haría cualquier familia judía del mundo. Educación, transmisión y resistencia. La educación era central. Aunque con el tiempo perdieron el hebreo como lengua hablada, seguían memorizando fonéticamente los textos sagrados. Se cree que llegaron a escribir comentarios en caracteres chinos sobre la Torá, una mezcla cultural única. Enseñaban a sus hijos no solo a leer y escribir, sino a amar la ley de Dios, a respetar el nombre, a esperar la redención. Todo esto, en un país donde nadie más conocía al Dios de Israel. ¿No es eso una señal profética? ¿Qué mantenía viva su fe? No era la tradición, era la convicción. No tenían internet, ni rabinos de Jerusalén, ni seminarios. Tenían fe. Fe sencilla, heredada, perseverante. Como dice Hebreos 11:13 de la mañana. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los judíos de Caifén fueron exactamente eso, peregrinos de la fe en una tierra lejana, testigos de que Dios no se olvida de los suyos. Pero los siglos no perdonan, y la siguiente etapa de su historia fue dolorosa. Vamos a ver cómo comenzó su declive y cómo, aún así, la promesa de Dios permaneció sobre ellos. La historia de los judíos de Caifén no fue siempre de gloria. Así como en Egipto, Babilonia o Europa, también en China este pueblo vivió su propia noche oscura. Porque la fidelidad siempre será probada. Y la luz más pura se revela en medio de la oscuridad. El comienzo del declive. Durante los siglos XVIII y XIX, la comunidad judía de Caifén comenzó a fragmentarse. Las causas fueron múltiples: inundaciones constantes del río Amarillo, que destruyeron su sinagoga, falta de liderazgo rabínico, pérdida de manuscritos, y presión social para asimilarse. La última sinagoga fue destruida en 1854 por una gran inundación. No volvió a levantarse. Con el tiempo, el conocimiento del hebreo se perdió. Ya nadie podía leer los rollos. Algunos descendientes cambiaron sus apellidos hebraicos por nombres chinos. Otros se casaron fuera del grupo. Y así, lentamente, la comunidad que una vez adoró a Dios en medio del confucianismo, fue desapareciendo a los ojos del mundo. ¿Fin de la historia? No para Dios. A ojos humanos, parecía que se había perdido todo. Pero para Dios, nunca se pierde lo que está sellado por el pacto. Aunque ya no quedaban sinagogas, quedaban memorias. Aunque no se recitaba la Torá, quedaban costumbres: no comían cerdo. Circuncidaban a los varones. Guardaban el sábado sin saber por qué. Algo, dentro de ellos, seguía susurrando: tú eres parte de Israel. A mediados del siglo XX, misioneros, arqueólogos y rabinos comenzaron a investigar. Y lo encontraron. Una comunidad pequeña, olvidada por el mundo, pero recordada por Dios. Algunos descendientes empezaron a buscar sus raíces, a aprender hebreo de nuevo, a reclamar su herencia espiritual. Algunos incluso emigraron a Israel. Un renacimiento inesperado. Hoy, hay decenas de descendientes que afirman su identidad judía. Visitan sinagogas modernas, estudian la Torá, y sueñan con volver a ser parte de un pueblo al que nunca dejaron, aunque no lo supieran. Rabinos de Israel han viajado a Caifén. Algunos jóvenes de esa comunidad han hecho aliyá, regreso a Israel, y han recuperado prácticas que estuvieron dormidas por generaciones. Implicaciones espirituales y cumplimiento profético. Y aquí está la pregunta clave. ¿Cómo pudo una comunidad sobrevivir más de 1000 años en el olvido, en una tierra lejana, rodeada de otras religiones, y aún así mantener viva su conexión con Dios? La respuesta no está en la historia, sino en la profecía. La profecía de la dispersión. Dios ya lo había dicho en Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y también lo prometió en Isaías capítulo 11, versículo 12. Alzará bandera a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, desde los 4 confines de la tierra. China no queda cerca de Israel. Pero Dios no tiene fronteras. Un testimonio para el mundo. Los judíos de Caifén son una señal viva de que la Biblia se cumple. Son prueba de que Dios preserva a su pueblo, aunque los rollos se pierdan, las sinagogas se caigan y los hombres los olviden. Dios no necesita estructuras. Él escribe en el corazón. El hecho de que aún hoy haya jóvenes redescubriendo su judaísmo en Caifén, en medio de la China moderna, es una señal profética. Es un eco del Salmo capítulo 147, versículo 2. El Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. ¿Y tú? Si Dios puede preservar a un pueblo por 1000 años entre templos budistas y caligrafía china, ¿no podrá preservarte a ti en medio de tus pruebas? Si Él no se olvidó de Caifén, se olvidará de ti.
La historia de los judíos de China no es solo historia. Es una predicación silenciosa, una piedra que grita, un llamado a recordar que Dios cumple sus promesas. Porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, versículo 23. La historia del pueblo de Kaifeng nos invita a mantener firme la fe, a confiar en la promesa de Dios y a valorar la herencia espiritual que nos ha sido confiada. Los judíos de Kaifeng nos enseñan que, aunque el mundo cambie, la verdad permanece. Que la fe puede cruzar océanos y desiertos, lenguas y culturas. ¿Te animas a compartir esta historia con alguien que la necesite? A profundizar en la palabra y las promesas de Dios. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias fascinantes sobre la Biblia y la historia de su pueblo. Déjame un comentario con tus impresiones, o con temas que quieras que exploremos juntos. Gracias por acompañarme en este viaje de fe y descubrimiento. Hasta la próxima.